¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a trabajar ahora va a ser la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética es una rama de la lingüística que estudia los sonidos articulados, también conocidos como fonos. ¿Y qué es el fono? Es la unidad mínima. Es emitida por la voz, se relaciona con el habla, se representa entre corchetes y son limitados. En la clase anterior trabajamos lo que era la fonología. En este caso nos hablaba sobre los fonemas, pero ahora hablamos sobre el fono, que viene a ser la representación del sonido. Acá al costado podemos ver nuestro aparato fonador y todos los elementos que intervienen para que se pueda producir un fono. Clases de fono. Tenemos los fonemas consonánticos y los vocálicos. De acuerdo a lo consonántico podemos trabajar desde el punto de articulación, el modo de articulación, por la vibración de las cuerdas vocales, la acción del paladar. En el caso de las vocales o fonemas vocálicos, según la posición de la lengua y según la abertura de la boca. Eso lo vamos a ver más adelante. En el caso del sistema consonántico, su pronunciación está sujeta a la presencia de las vocales. Un fonema consonántico por sí solo no puede emitirse, ya porque hay un impedimento de la salida del aire. Para que se pueda emitir necesariamente tiene que ir acompañado de una vocal. Acá tenemos los consonánticos por el punto de articulación. Tenemos los bilabiales cuando se unen ambos labios. Cuando yo quiero pronunciar el fono P, B y M, ¿no? Cuando digo P, ¿no? Ahí tengo la unión de mi labio superior conjuntamente con el labio inferior, al igual que la B, al igual que la MA, ¿no? Entonces, por eso se dice que son bilabiales, porque ambos labios tienen que juntarse. Tenemos los dentales, cuando se une el ápice de la lengua con la pared posterior de los dientes. ¿Cuál es la parte del ápice de la lengua? Es la punta de la lengua con la pared posterior, quiere decir detrás de mis dientes de arriba, ¿no? Ahí debe tocar la punta de mi lengua. Cuando digo T, ¿no? Puedo sentir cómo mi lengua está detrás de mis dientes superiores. En el caso de alveolar, se une la lengua con los alveolos. En este caso tenemos, ¿no? Cuando quiero pronunciar la C, o la R, ¿no? Cuando la lengua sube a mis alveolos, ¿no? Para pronunciar rápido, ¿ya? El palatal, la lengua entra en contacto con el paladar, ¿no? Igualito vemos en mi paladar, como la lengua, el ápice de la lengua sube, ¿no? Para hacer contacto. Tenemos los interdentales cuando la lengua se coloca entre los dientes. ¿Ya? En este caso tengo, por ejemplo, la Q, cuando quiero decir queso, que, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo mi lengua está entre los dientes colocándose. En el caso de los velares, se une el dorso de la lengua con el velo del paladar. ¿Qué parte es el dorso de la lengua? Es el cuerpo. Se podría decir que es la mitad de mi lengua, ¿no? Que hace contacto con el paladar. Cuando digo kilo, la parte del medio de la lengua quiere subir, ¿no? Al paladar. Kilo, muy bien, con K. Tenemos los labiodentales, cuando se une el labio inferior, la parte de abajo, con la punta, ¿no? De los dientes superiores, cuando quiero pronunciar la F, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que para que pueda salir el aire es necesario que mis labios inferiores, el labio de abajo, tenga contacto con los dientes superiores. Muy bien. Ya también tenemos por el modo de articulación, tenemos las oclusivas, cuando el contacto entre los órganos de articulación impide el libre paso del aire. Cuando quiero pronunciar la P, ¿no? Sin usar una consonante, el sonido, se van a dar cuenta que hay un impedimento de aire, ¿ya? A estos impedimentos de aire se les llama las oclusivas.
En el caso de las fricativas, cuando el contacto entre los órganos de articulación permiten el paso de aire, ¿no? En este caso la F, ¿no? Ahí sí sale el aire, ¿ya? Las africadas es la combinación de lo oclusivo con lo fricativo porque primero los órganos articulatorios impiden el paso del aire para luego dejarlo salir, ¿no? En el caso de la C, hay un impedimento, pero finalmente el aire sale. Tenemos las vibrantes, vibrante simple y vibrante múltiple. En el caso de las simples, cuando el ápice de la lengua produce una sola vibración, ¿no? Cuando pronunciamos la R, ¿no? En el caso de la múltiple, cuando el ápice de la lengua produce varias vibraciones, y acá cuando estamos pronunciando la doble R, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, carro, ¿no? El término doble R, ¿no? Hace una vibración más continua que el de la primera. Los laterales, cuando el aire sale pegado a una de las dos paredes bucales, tenemos la L, ¿no? Cuando digo loco, ya se van a dar cuenta que la lengua, lo que se coloca al medio y un impedimento de aire y a los costados es por donde sale. Lágrima. Tenemos los nasales cuando el aire sale por la vía nasal. En el caso de mamá, se van a dar cuenta que el sonido se articula en la nariz. Ahora, por la acción de las cuerdas vocales tenemos las sordas y las sonoras. ¿Cuándo decimos que son sordas? Cuando no vibran mis cuerdas vocales. No hay una vibración, no hay una especie de ronroneo en mi aparato fonador. Cuando pronuncio la P, ¿no? La F, no hay una vibración. En cambio, en las sonoras, cuando sí vibran las cuerdas vocales. En el caso de la M, ¿no? ¿No? Hay una vibración dentro de las cuerdas vocales. Por la acción del velo del paladar tenemos las nasales cuando la resonancia del segmento se produce en la cavidad nasal, ¿no? Como lo que hemos indicado en la diapositiva anterior. La M, N, Ñ, ¿no? El sonido se, se focaliza más en lo que es la nariz, la cavidad nasal. En cambio tenemos las orales cuando la resonancia se produce en la cavidad vocal. O sea, todo tiene que ver necesariamente solo con la boca. Estas tres, la M, N y Ñ, son las únicas que tienen ese contacto, ¿no? Que se genera ese sonido con la nariz. Muy bien. Acá tenemos el cuadro por el modo de articulación y el punto de articulación que nosotros debemos ir completando. Por ejemplo, en el caso de los bilabiales sabíamos que era la P, B, pero sin embargo, en el caso de las oclusivas sabemos que es la P, B, T, D, K. Entonces acá podemos colocar entre las bilabiales oclusivas y sonoras, podría ser la P y la B. Y así vamos a ir colocando cuáles son de nuestras vocales, por ejemplo, labiodentales, que tiene que ver, ¿no? Mis labios con los dientes, qué sonido se genera. De igual manera, en el sistema vocálico vamos a encontrar, por ejemplo, este cuadro donde se tiene que generar el triángulo. ¿Cuáles son las vocales que son centrales, anteriores y posteriores? Como también las abiertas, semiabiertas y cerradas. En el caso del sistema vocálico, la capacidad de construirse en el centro de la sílaba o que puede formar sílabas por sí mismas. Articulatoriamente hay salida libre del aire pulmonar a través de la cavidad vocal y son sonoras porque durante su pronunciación hay mayor vibración en las cuerdas vocales. En el caso de los fonemas vocálicos, ya, estos fonemas vocálicos, por ejemplo, por sí solas las vocales forman sílabas. Tenemos el caso de la palabra amiga. Amiga, cuando si yo lo voy a separar en sílabas, va a formar tres sílabas donde la vocal A va a constituir una sílaba, cosa que no pasa en el sistema consonántico. En las consonantes por sí solas jamás pueden formar una sílaba, ¿no? A diferencia de las vocales. Ahora, en el caso de la articulación de la salida del aire, cuando yo pronuncio las vocales, estas son libres. Digo A, E, I, O, U, sin tener ningún problema de impedimento. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso de las consonantes? Ahí sí tenemos un impedimento a la salida del aire. Por ejemplo, el fonema P. No existiría o no habría ese sonido de P si no le adjunto, por ejemplo, la E.
se quedaría simplemente en el sonido de m, o de la M, ¿verdad? Entonces es necesario, en el caso de las consonantes, que vayan acompañadas de una vocal. Muy bien, jóvenes, la siguiente clase explicamos un poco más de esto.